Hola, que el Señor te bendiga. Estoy muy contenta de poderte traer este video donde podamos hablar y desarrollar acerca de lo que es el don de discernimiento de espíritu. Déjame decirte que este don de discernimiento de espíritu, el Señor me ha permitido fluir bajo este don. Y por ende yo quiero hablarte sobre esto de manera más profunda. Tú puedes buscar cualquier información acerca de lo que es el don de discernimiento de espíritu y la mayoría de la información que tú te encuentres te van a hablar de algo superficial, de conceptos nada más, de versos bíblicos que sí tienen que ver, pero no te habla de la profundidad que estoy segura de lo que tú quieres saber. Tú quieres saber lo profundo de lo que es este don, cómo fluir bajo este don, cómo llegar a obtenerlo. En 1 Corintios 12:10, Pablo nos habla de que este es un don dado de Dios y es obviamente para servir a la iglesia. Todo don que se nos ha dado es para eso, para ponerlo a servicio de la iglesia. Porque una iglesia que no fluya o que no haya este don de discernimiento de espíritu está en peligro. Pero quiero decirte algo, desde que tú llegaste al Evangelio y tú dijiste, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, tú fuiste dotado de un discernimiento donde tú puedes discernir entre lo bueno y lo malo, donde tú al momento de obtener una conversación con una persona que no conoce a Cristo, tú te puedes dar cuenta si eso es agradable, esa conversación es agradable ante los ojos de Dios o no. O cuando estás pisando un lugar que tú sabes que estás rodeado de muchas personas que no tienen tu misma fe, el discernimiento de espíritu que se te ha dado, por ende, tú vas a discernir que ese lugar no es para ti. Entonces eso es discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el don de discernimiento de espíritu va más allá. El don de discernimiento de espíritu y fluir bajo este don va más allá de lo que tú puedas comprender. Para tú fluir bajo este don del discernimiento de espíritu, tú necesitas no solamente ser cristiano, tú necesitas vivir bajo la voluntad y conectado con el Padre. Vivir en una presencia espiritual sobrenatural, o sea, algo que no es de este mundo. Para tú poder percibir, yo en el video anterior yo les hablaba acerca de los olores espirituales. Eso es parte del don de discernimiento de espíritu. Cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritu, tus sentidos también espirituales se empiezan también a activar. Porque tú te das cuenta cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritu, cuando hay un espíritu que no es de Dios, tú inmediatamente tú lo detectas. ¿Cómo? Lo puedes detectar a través del olfato, lo puedes detectar a través de una visión, a través de un sueño, lo puedes detectar perceptiblemente, lo puedes ver, tu espíritu se puede incomodar de una o de otra manera. El don de discernimiento de espíritu fluye de esta manera, fluye de la manera más inevitable posible. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando estoy con una persona, el Señor, a través del don de discernimiento de espíritu, me da información de la persona con la cual yo estoy acompañada, o estoy hablando por teléfono, o simplemente ver una fotografía. El Señor te da información de la persona. O cuando visitas un lugar, cuando visitas una casa, tal vez es una casa que no es, hay personas cristianas, son personas lejos de tu fe. Entonces, cuando tú entras a esa casa, a través del don de discernimiento de espíritu, tú recibes información. Como en una ocasión, yo recuerdo, nos invitaron en ciertas fechas a visitar a un familiar de mi esposo. Recuerdo que yo no sabía que él era su tío, ni mi esposo sabía que íbamos para la casa de su tío. Y recuerdo que cuando llegamos ahí, mi esposo me dice, aquí vive mi tío. Cuando yo llego, yo no sé nada del tío, no habíamos hablado absolutamente nada del tío. Yo creo que aquí yo tengo un video donde hablo sobre ese tema.
Y recuerdo que cuando yo entré a ese lugar, el Espíritu Santo, a través del don de discernimiento de espíritu, a mí me dio información de ese lugar. Me dio información de la cabeza de esa casa, donde me habló, donde me dijo que ese varón era un violador. Cuando yo estaba ahí, pasaban las horas, yo no podía estar ahí, yo ya quería irme, yo sentía espíritus de un lado, espíritus inmundos de otro lado, y yo tenía que empezar a reprender, porque yo sentía que desde lejos, ellos escondidos atrás de unos arbustos, que eso es lo maravilloso del don discernimiento de espíritu, que tú te das cuenta hasta dónde están ellos. Tu espíritu, ese don, a través, o sea, no sé cómo explicarte, pero no quiero hablar del don discernimiento de espíritu como tercera persona, porque no es así. Es el mismo Espíritu Santo fluyendo a través del don que te dio. Y a través del Espíritu Santo, a través de mi don que me dio, que es el don de discernimiento de espíritu, pasa que yo volteo a ver para un lugar y yo sabía, por alguna razón yo sabía que allí estaba el espíritu inmundo tirando sus maldiciones. Y yo me acuerdo que entonces yo empecé a reprender hacia cierto lugar y empezaba a hablar la palabra y proclamar la palabra de Dios sobre ese lugar. Cuando pasó la reunión, para no indagar mucho por ese tema, me acuerdo que cuando pasó la reunión, el día siguiente yo me sentía tan mal y yo quería comentarle a mi esposo esta experiencia que a mí me ha pasado. Y yo recuerdo, hermanos, que yo le comento a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Pasó esto y esto, y le conté lo que les acabo de contar a ustedes. Y él se quedó sorprendido porque me dijo, ¿quién te dijo eso? Le dije, nadie, me lo dijo el Espíritu Santo. Digo, yo no me sentía bien ahí porque yo sabía que él era un violador y discúlpame, perdóname, le dije, pero esto fue lo que Dios a mí me dijo. Y me dice, ¿sabes qué? Él ha violado a todas sus hijas. Y cuando me dijo eso, yo me quedé muy impactada. En otra ocasión, hermanos, a mí me pasó otra experiencia sobrenatural, hermano, o sea, de saber experiencias, circunstancias de las personas. Cuando yo iba en un autobús y yo no conocía al varón que iba ahí y yo no sabía ni de dónde venía, pero el Espíritu Santo a mí me decía que él venía de un hospital de ver a su hijo. Y me dio la palabra, por eso le digo, este don viene muy ligado a lo que es el don de profecía. Porque mientras tú das la palabra al Señor, mientras tú estás confirmando lo que esa persona, recibiendo información y le estás diciendo a esa persona la información que el Espíritu Santo te acaba de dar de esa persona, a la misma vez el Espíritu Santo te da la profecía, que es lo que pasó conmigo. Cuando yo le digo a este varón que Dios me estaba diciendo de que él venía del hospital de ver a su hijo y que Dios me decía de que el viernes ese varón iba a estar fuera del hospital, que iba a vivir. Me dijo, le dije, este es mi número de teléfono, llámeme para que usted me confirme. Recuerdo que ese varón andaba un sombrero, se lo quitó y me dijo, Dios me acaba de hablar, vengo del hospital, vengo de ver a mi hijo, tiene la sangre contaminada porque tomó mucho alcohol. Él era un líder de alabanza, él tocaba la batería y cayó porque se metió el adulterio a su casa a través de su esposo. Y me acaban de decir de que para el viernes, quién sabe que aguante, que busque ya un ataúd y todo. Y lo impresionante que Dios le dijo que el viernes iba a vivir. El mismo viernes yo me acuerdo que estoy predicando en una célula y recuerdo que ese día yo les estaba contando a los hermanos esta experiencia y recuerdo que terminando de predicar el hermano me llama y me dijo, quiero ir a su iglesia y testificar. Yo era muy joven en ese entonces y todavía yo no estaba comprendiendo todas estas cosas que a mí me estaban sucediendo. Así, hermanos, me han pasado muchas cosas acerca del don de discernimiento de espíritu. Me he dado cuenta cuando llegan brujos, me he dado cuenta cuando una persona es contraria al Espíritu Santo de Dios. A través del don de discernimiento de espíritu me he dado cuenta a través del olfato cuando llegan. En el video anterior te he estado contando sobre todo esto, pero yo te estoy hablando cómo es fluir en este don. Pero tú me dirás, hermana, pero ¿cómo fluyo yo en el don? ¿Cómo hermana, cómo empiezo yo? Yo tengo el don, pero está dormido. A mí me ha pasado eso, pero ya no me ha vuelto a pasar.
Yo te quiero decir algo, para que tú puedas volver a fluir, o si tú sabes que tú tienes este don, pero no sabes cómo desarrollarlo, no sabes, más que todo no desarrollarlo, sino cómo madurar en este don. Te voy a dar un consejo que tú debes de hacer. Una persona que posee el don, no solamente discernimiento de espíritu, porque yo creo que como cristianos todos Dios nos da el discernimiento de espíritu. Como persona humana todos tenemos el conocimiento entre el bien y el mal. Pero yo estoy hablando del don, no quiero que se confundan. Yo quiero que tú medites cómo está tu vida, si tú de verdad estás teniendo experiencias de las que yo te he contado y te sientes tal vez identificado y probablemente tú tengas este don. Si tú te sientes identificado, probablemente tú tengas este don de discernimiento de espíritu, pero no sabes cómo madurar en él, no sabes cómo fluir también en él y estar bajo la influencia de este don hermoso que Dios nos ha dado, porque es un don que lo tenemos para poder guerrear, que lo tenemos para poder, es un arma poderosa que Dios nos ha dado, los que tenemos este don maravilloso. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? A través de la oración. Y tú miras, sí, hermana, pero yo paso orando. Ahora, te voy a hablar acerca de lo que es la oración y qué tipo de oración tú debes de hacer. O sea, el tiempo que tú debes de pasar, mínimo, tú debes de pasar unas 2 horas orando. La primera hora, dedícate a orar por ti los primeros minutos. Dedícate a orar meramente por ti. Dedícate a conectarte con el Espíritu Santo de Dios. Dedícate a hablar en lenguas. Dedícate a hablar constantemente en lenguas. Dile al Espíritu Santo, fluye en mí a través de las lenguas. Estoy hablando de la oración. Fluye en mí a través de las lenguas. Y tú empiezas, hermano, a fluir en la oración. No estoy diciendo que luego vayas y hagas 2 horas de oración. Probablemente no estás acostumbrado a orar 2 horas de oración. A orar 2 horas, perdón. Pero puedes empezar con media hora. Un ejercicio, decir, ok, voy a orar media hora. Tal vez no puedes ni alcanzar hasta media hora, pero puedes hacerlo hasta 15 minutos, 20 minutos, media hora, hasta lograr el objetivo. Divide tu tiempo de oración. Puedes dividir tu tiempo de oración donde tanto tiempo oras por ti, tanto tiempo te conectas con el Señor a través de hablar en lenguas. De ahí otro tiempo donde vas a pasar en silencio y solamente recibiendo de Dios, tal vez recibiendo la interpretación de la lengua que has hablado, donde vas a descansar en el Señor, donde vas a estar en su presencia, y dividir el tiempo donde vas a adorarlo y exaltarlo, donde vas a estar 2 o 3 horas adorando al Señor, pasando ese tiempo con el Señor. Una vez tú ya teniendo este tiempo con el Señor, hazlo por unos 2 meses. Después de los 2 meses, esto ya va a ser una costumbre para ti. Ya no se va a hacer un costo para ti ir a oración y pasar ese tiempo de intimidad con el Señor. Elige un lugar, aparta un lugar de tu casa y vete a oración y trata de conectar el espíritu que está en ti, el espíritu al Espíritu de Dios. Una vez dicho esto, una de las cosas que el que tiene el don de discernimiento de espíritu, a la misma vez el don de profecía, tiene que pasar leyendo la palabra de Dios. Tiene que pasar en una lectura bíblica. No tienes que tener, así como vas a elegir el tiempo de oración, así vas a elegir el tiempo de estudio bíblico, donde tú vas a estar orando, donde tú vas a estar hablando con el Señor a través de la palabra. Porque no puedes obtener la sabiduría del discernimiento de espíritu si tú no lees. Si tú no lees. Ahora te diré, esto no lo vas a buscar por conveniencia propia. Estos consejos que te estoy dando es como tú vas a empezar a ejercitarte, porque tú vas a poner todo esto a servicio de la iglesia. Esto no va a ser porque tú quieres exaltarte o porque tus opiniones, no vas a ir a buscar el consejo de la Biblia para obtener opiniones por encima de las otras personas, o por hacerte más espiritual que otras personas. Tú vas a buscar este don de discernimiento de espíritu y el fluir con humildad.
Tú lo vas a hacer con humildad. Tú lo vas a hacer con el único fin de servir a la iglesia, con el único fin de servir a tus hermanos, de servir en la iglesia donde tú estás asistiendo. Tú vas a pedirle al Señor que te dé ese don para poder servirle a los demás. Ojo con esto, hay que tener cuidado porque estamos pidiendo las cosas. Por eso a veces no fluimos bajo ningún don. Ahorita te estoy hablando del don de discernimiento de espíritu porque es donde yo estoy fluyendo y por eso te hablo de esta manera. Pero ten cuidado si tú lo haces porque quieres ser egocentrista, porque tú quieres ser el centro, porque tú quieres ser más espiritual que otros. Ten cuidado con todo eso. Tú hazlo porque tú quieres servir a los demás, porque también en tu casa te necesitan. En tu iglesia necesitan. Si tú sabes o tú sospechas que tú tienes este don, yo te aconsejo que hagas estos consejos que te acabo de dar ahorita para que tú fluyas la oración, la búsqueda de la palabra y una cosa no menos importante, el ayuno. Tienes que ayunar mucho, establecer disciplinas espirituales para poder fluir bajo este don. Este don es un don maravilloso, pero tú necesitas vivir conectado con el Padre, vivir conectado con su Espíritu para poder identificar cuando es Él quien te está hablando. Porque como tú tienes el don de discernimiento de Espíritu, ese es un don irrevocable. Los dones son irrevocables. Pero cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritu, el enemigo puede aprovecharse y quien te esté hablando puede ser él y no Dios. Y cuando tú te estás conectando con el Padre a través de estas tres herramientas, que es la oración, la lectura de la palabra y el ayuno, cuando el enemigo te hable, tú fácilmente te vas a dar cuenta cuando es la voz del diablo y cuando es la voz de Dios. Dicho todo lo anterior, espero que Dios te haya bendecido con este video. Espero poder haber aclarado algunas de tus dudas. Si te puedes dar cuenta, el video se puede alargar si hablo un poco más. Solamente hablé de las cosas básicas. Solamente hablé de las cosas que yo considero más importantes. Tengo más testimonios, pero no puedo hablarte de más testimonios porque entonces el video se me hace más largo, pero yo deseo de que te haya servido. Yo deseo de que te haya dado una idea de cómo empezar a madurar en esta área. Así que Dios te bendiga. No se te olvide, si no estás suscrito a este canal, de suscribirte, apoyarme en este canal, apoyar este canal con tu suscripción, con tu like, y si puedes compartirlo con los demás, yo te lo agradecería mucho porque de esta manera me retroalimentas, me das ganas de poder seguir trabajando porque me doy cuenta de que hay personas que están siendo servidas a través de mí con estos videos. Gracias por dejarme entrar a tu casa, por dejarme entrar a tu vida. Les amo en el amor de Cristo. Así que Dios te bendiga, querido hermano, y les amo en el amor de Cristo y estaremos acá con más videos acerca de esto. Te voy a subir el siguiente video, cómo hacer una oración para que Dios pueda fluir a través de este don. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.